adorarlo en libertad. Solamente Él merece toda nuestra gratitud, toda nuestra vida, solamente para Él. Él nos creó por amor y nos creó para que lo amemos solamente a Él. Es por tu gracia y tu amor, solo tú eres digno de mi adoración. No es por mi fuerza, no hay nada que Amén. Cerrá tus ojos, ahí en tu lugar vamos a declarar una oración juntos. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, esta noche, una noche, Señor, con tu palabra. Señor, una cita especial con tu palabra. Yo declaro, Señor, hoy, Señor, un día especial en cuanto tú vas a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo contra toda tristeza, contra todo dolor, contra todo enojo, Señor, contra todo aquello que impide que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo te invito a que puedas levantar tus manos al cielo, y si hay alguna de estas cosas en tu corazón, que puedas decirle al Señor: Señor, yo renuncio, Señor, yo lo saco de mi vida en esta noche, yo quiero tener libertad para escuchar tu palabra. Rechazo la tristeza, rechazo el dolor, rechazo el enojo, Señor, rechazo la falta de perdón, rechazo en el nombre de Jesús todo juicio contra tu palabra, rechazo en el nombre de Jesús, Señor, ahora todo resentimiento, Señor, porque todavía tu palabra no la veo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, quita cada uno de los dolores del corazón, Señor, quita cada pensamiento distorsionado en las mentes, para que tu palabra entre, Señor, para que tu palabra haga los cambios, transforme, renueve, haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tu palabra desciende, Señor, y que no vuelve vacía. Declaro que produce el fruto que tiene que producir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar asiento. ¿Ahí? Muy bien. Muy bien, ¿a cuánto le gusta escuchar la palabra de Dios? Amén. Hoy voy a hacer trabajar un poco al del proyector. Como vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a usar mucho la palabra, así que te invito a que puedas tener las manos ágiles para poder pasar de una palabra a otra, porque me gustaría que podamos juntos leer la palabra, no solamente decírsela, sino que podamos leerla para poder captar
la atención que se merece la palabra de Dios. Dice Isaías 5:13. Esta palabra Dios puso en mi corazón en esta mañana, en esta madrugada, antes de que mi señora trajo el desayuno en cama y antes de que me siga quedando, me quedé dormido después. Tomé el desayuno y me quedé dormido. Bien. Pero antes de eso el Señor me habló y puso en mi corazón el deseo de compartir esta palabra, la cual Dios nos enseña, nos invita a vivir en el conocimiento de Él. Y dice, creo que no es esa, 5:13, Isaías 5:13. Por eso mi pueblo será exiliado porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. En otra versión dice que el pueblo padece por falta de conocimiento. El pueblo pierde el rumbo por falta de conocimiento, por falta de no conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es importante en nuestra vida? ¿Amén? Es lo más importante en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que su palabra es columna, es baluarte de nuestra vida, de nuestra fe cristiana. Es aquella en la cual nosotros nos sostenemos, en la cual nosotros nos afirmamos, en la cual nosotros nos da la confianza de seguir y nos da el aliento a poder seguir adelante. Amén. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender y que cada uno de nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestro credo personal. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es tu credo personal? ¿Cuál es tu creencia personal? ¿Cuál es tu columna, tu baluarte en tu vida? En la cual puedas compartir libremente a las demás personas en qué crees, pero no solamente en qué crees, sino por qué lo crees. Y no solamente por qué lo crees, sino en qué te basás en creer. ¿Cuántos pueden sentarse en un café con una persona y puedan transmitirle lo que cree en Dios? A ver, ¿cuántos lo pueden hacer? ¿Amén? ¿Por qué lo creen? Y que puedan basarlo en la palabra de Dios, en qué están creyendo de Dios y por qué lo están creyendo a Dios. Es importante entender esto porque si no, todo lo que pase en nuestra vida, todo lo que el mundo quiera mentirnos, todo lo que el sistema quiera mentirnos y llevarnos de un lado a otro, lo va a poder hacer simplemente porque no estamos afirmados en la palabra de Dios. Sí creo en Dios, pero que cuando me pasa algo, cuando veo una situación, reacciono o hago diferentes cosas, nada que ver a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es interesante esto del credo, es interesante poder sentarse, escribir y saber en qué estoy creyendo, por qué lo estoy creyendo y en qué me baso en la palabra. Para que cuando venga alguien te diga y te confronte con algo que te está pasando, tú puedas pararte en el nombre de Jesús y con la palabra, basarte en la palabra y decir, no, yo sigo adelante porque tengo una promesa, porque la palabra dice esto, lo otro y lo otro. ¿Amén? ¿Y siguen hasta ahí? La palabra de Dios tiene que ser columna, tiene que ser baluarte en nuestra vida. El pastor el domingo pasado nos hablaba de ser guiados por su palabra, de que en el momento que nosotros tomamos la acción de avanzar, dice que su palabra nos guía, nos muestra el destino. Por eso es importante entender, conocer la palabra, porque sin la palabra no tendremos éxito ni fruto en nada de lo que hagamos. Decirle al que está a tu lado, sin la palabra no tendrás éxito. Sin un firme conocimiento de la palabra seremos como el viento, que no tiene rumbo, va de un lado para el otro, sin llegar al destino que tiene que llegar nuestra vida. Por eso es importante
entender y vivir en la palabra. Dice Deuteronomio 9:5, por favor, Deuteronomio 9:5. Dice, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios los arroje lejos de ti, así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué nosotros vivimos por su palabra? ¿Por qué nosotros caminamos y vivimos las promesas de Dios por su palabra, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestro propio conocimiento, sino porque lo que Dios dijo que íbamos a hacer, lo vamos a hacer? Lo que Dios dijo que se iba a cumplir, se iba a cumplir. ¿Amén? No es por nuestras propias fuerzas. ¿Qué poder tiene esa palabra? Impresionante. Dice en 1 Samuel 3, 17 al 21, habla de un profeta, de Elí, y de un próximo profeta que es Samuel, en el cual Dios le hablaba por primera vez. ¿Cuántos saben esa historia? Donde Dios habló a Samuel y por primera vez escuchó la voz de Dios, y dice que hacía mucho tiempo que estaba en el templo, pero nunca había escuchado a Dios, nunca había entendido y nunca había captado la atención de Dios. Por eso es que es la palabra tan importante para los profetas que Elí llegó a decir esto. A ver, 1 Samuel 3:17 dice: ¿qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada, y él dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersabá, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Elí le dice, había juicio en esa palabra, y le estaba proclamando la muerte a Elí. Dios le había hablado a Samuel, pero Elí entendía lo que era la palabra de Dios. Y le decía, por favor, decime lo que Dios te dijo, porque yo entiendo el poder que tiene la palabra. Por eso necesito que me lo digas, aunque sea lo que sea, no me lo ocultes nada, necesito que me lo digas. Y Samuel, que dudaba en decírselo porque era muy fuerte la palabra que le tenía que decir, dijo, bueno, tomó coraje y no le ocultó nada. Y dice que a través de esa acción Dios confió que hace frío, ¿no? ¿Qué confió Dios? Vamos a ver. Su palabra. Amén. ¿A cuánto le gusta que Dios le hable? Amén. ¿Cuánto necesitan que Dios le dé una palabra? Sin la palabra de Dios no podemos avanzar. Sin la palabra de Dios todo lo que hagas va a ser en vano. No va a haber provecho. Es como dice la palabra de Dios, todo va a parecer que cae en saco roto. No va a haber fruto, no va a haber éxito en nada de lo que hagamos. Por eso es necesario la palabra y por eso es necesario tomar el valor de la palabra, empezar a creer que la palabra es importante para nuestra vida. No es algo más, no es una lectura más, un devocional más, no es que me levanto a la mañana y veo a ver qué promesa o qué lindo Dios me recuerda que es, sino que la palabra de Dios es tan poderosa que puede sanar, que puede liberar, amén, que puede traer transformación, no solamente en una vida, sino hasta en una ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante que volvamos a ser el pueblo de la palabra, como era el pueblo de Israel, el pueblo de la palabra. Decía constantemente, dice la palabra, de que Dios le decía a su pueblo lo que tenía que hacer, y el pueblo se afirmaba en la palabra y caminaba según
lo que decía la palabra, vivían la palabra. Es importante vivir de esta manera. ¿Hace cuánto que no pedís la palabra? ¿Hace cuánto que no te parás en un trabajo, en la escuela, los chicos, en tu familia? ¿Hace cuánto que no pedís la palabra? Decís, yo voy a hablar. Yo voy a decir lo que pienso. Yo voy a decir lo que va a pasar en este lugar. Yo voy a hablar. ¿Cuántos tienen o sienten tener la autoridad de pararse en un trabajo y decir, no, para mí es esta opción, esto es lo que hay que hacer? Porque están seguros, amén, Oscar, tan seguros de lo que Dios le habla. El otro día, no voy a dar el nombre para no, por si no quiere contar este testimonio, pero ayer me contaba un hermano cómo Dios le hablaba, cómo el Espíritu Santo le hablaba en cada trabajo y le decía, no, tenés que hacer esto, no, tenés que hacerlo de esta manera. Y cuando tomaba una decisión, el Espíritu Santo le decía, no, hay que hacerlo de tal manera, y veía los resultados. Es importante tener la palabra de Dios en nuestra vida. Es importante, de alguna manera, tomar la autoridad en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, y pedir la palabra. Pero ¿por qué muchas veces no podemos pedir la palabra? Simplemente porque no la hacemos nuestra, simplemente porque no la escuchamos, o simplemente porque no nos interesa lo que dice la palabra. Por eso es que el primer versículo que leía, en el cual el pueblo de Israel en un momento padecía por falta de conocimiento. En ese momento el pueblo de Israel no sabía o no se dirigía conforme a la palabra. ¿Hace cuánto que sentís que tu opinión no vale, que tus creencias no son las correctas? Cuando pasás una necesidad te dejás llevar por cualquier comentario. Amén. Esto pasa muchas veces, en las cuales no podemos expresar nuestra creencia simplemente porque no estamos confirmados en la palabra, no estamos arraigados en la palabra y no podemos expresar lo que creemos, no podemos expresar y no podemos vivir que a pesar de la necesidad tenemos a un Dios fiel en el cual tenemos que rendir nuestra confianza, pero cualquier comentario que viene alrededor nuestro nos termina influyendo, simplemente porque no estamos afirmados a la palabra. Es importante afirmarse en la palabra. Decirle al que está a tu lado. Decirle, es importante afirmarse en la palabra. La palabra de Dios es progresiva. Amén. La palabra de Dios es progresiva. Dice la palabra de Dios que Él nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es progresiva. Cuando vemos una vida en la cual no tiene frutos simplemente porque no camina en la palabra, nos vamos a dar cuenta cuando una persona no avanza simplemente porque no está tomando la palabra de Dios para su vida, o simplemente se quedó con el pasaje de que su misericordia es nueva cada mañana y se levanta cada mañana y dice, sí Señor, gracias porque tu misericordia es nueva, pero no se levanta cada mañana y dice, ya no me acuerdo de tu misericordia, ya sé que eres un Dios misericordioso, yo me levanto y todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Amén. La palabra de Dios es progresiva. No nos podemos quedar con pasajes en los cuales nos lleva al arrepentimiento, no podemos quedarnos con pasajes en los cuales nos llevan a la salvación. Hay cosas, hay temas que tienen que estar resueltos. Hay temas que ya tienen que estar arraigados en nuestra vida y vividas en nuestra vida. Amén. Pero hay cuestiones en las cuales tenemos que avanzar porque la palabra es progresiva. La palabra es progresiva. Dios quiere que avances. Dios quiere que avances. Dios quiere que lleves tu vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice la palabra. Amén. Decirle que está a tu lado,
La palabra de Dios es progresiva. Avanzar, gritale con toda tu fuerza, avanzar, Señor. Marcos 4, un pasaje muy conocido que nos habla sobre la palabra, en los cuales Jesús a través de una parábola nos enseña sobre la palabra. Marcos 4, versículo 3. Hoy me dejó solo el penita. Dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino, decid conmigo, junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buena tierra, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Después del versículo 14 explica el pasaje y dice: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Primero, no podemos vivir en la palabra si la palabra cae junto al camino. Amén. Junto al camino son los que escuchan, pero no la entienden, porque simplemente no la aceptan. La escuchan, pero no la entienden. La escuchan con los oídos, pero no la entienden con su corazón. Su corazón está cerrado. Su corazón no acepta la palabra. Simplemente no la acepta. La dureza del corazón impide el fruto de la palabra. Por eso es que oraba al principio y declaraba y le pedía al Señor que toda tristeza, todo dolor, todo juicio, todo lo que esté en nuestro corazón tiene que irse, porque si no la palabra de Dios no puede entrar a nuestra vida. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay bronca, si hay enojo, la palabra de Dios no puede producir ese fruto. Es necesario que ese corazón se sensibilice, que ese corazón tenga la capacidad de poder aceptar y recibir la palabra de Dios. Amén. Dice en Efesios 4, del 17 al 19. Vamos las manitos. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frivolosos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos. Amén. Dice la palabra de Dios que por la dureza de su corazón no entienden. Por eso es importante, en el nombre de Jesús, cada vez que vengas a escuchar la palabra de Dios, que vengas con un corazón dispuesto a recibirlo todo. Decí conmigo todo. Decí, cerrá tus ojos ahí en tu lugar, levantá tus manos al cielo y decís: Señor Jesús, cada vez que escuche tu palabra, voy a estar dispuesto a recibirlo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dispuesto a recibirlo todo. Que tu mente esté totalmente atento, alerta a lo que el Señor quiere hablar. Que
que tu corazón esté totalmente limpio, sin ningún tipo de dolor, de tristeza. Y uno por ahí dice, tan insensible puedo ser. No, cuando la palabra de Dios viene es porque la palabra de Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios puede dirigir y transformar tu vida. Es un momento crucial en tu vida. La palabra de Dios, si no lo tomamos de esta manera, lo tomamos tan light, la palabra de Dios no puede producir nada, pero la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios viene a penetrar lo más profundo de nuestro ser, viene a quizás traer la sanidad que estamos necesitando hace mucho tiempo, pero muchas veces porque nuestro corazón está endurecido, nuestro corazón muchas veces está dolido, nuestro corazón o nuestra alma muchas veces está rencorosa de cosas que nos han pasado. No tenemos la libertad de recibir la sanidad, la libertad que Dios quiere traer a nuestra vida. Por eso es importante tener un corazón totalmente libre para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es importante. Decirle al que está a tu lado, la palabra de Dios es importante. No es algo más. No es un comentario más. No es, como se dice, te lo tiro de onda, para querer recibirlo o no. Es crucial para nuestra vida. Y así lo tomaban los profetas. Así leemos en la palabra de Dios cómo lo tomaba la gente y le iba bien. Y así lo tomaba la gente de tal manera que cuando no la tomaba de la manera que tenía que tomarlo le iba mal. Por eso es importante reconocer la palabra de Dios. Marcos 3:5. Le dije que íbamos a leer mucho. Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Ahí le estaba hablando a un fariseo. Dice que Jesús lo quedó mirando entristecido porque había dureza en su corazón. Y en medio de esa dureza dijo a la persona que estaba enferma: extiende tu mano, y esa persona fue sana. Y aunque aquel fariseo vio esa sanidad, no lo entendió ni lo aceptó, simplemente porque había dureza en su corazón. Por eso hay cosas que Dios quiere hacer y está haciendo en medio de tu vida, pero muchas veces no la podemos recibir de la manera que tenemos que recibirla, porque hay dureza en nuestro corazón. ¿Amén? Es necesario que Dios limpie nuestro corazón. Segundo, dice que cayó en pedregales. La palabra viene a irrumpir en un terreno que el diablo pensaba que tenía victoria. Dice, vamos a ver, Marcos, vamos a volver a la palabra. Estos cuadernos así, no tenía el mío. Va de un lado para el otro. Vamos que podemos. Marcos 4, versículo 15, que es. Pone cualquiera. Dice, algunos son como los sembrados junto al... No, ese 16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Versículo 17. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Ven? La palabra, como decía, viene a irrumpir en nuestra vida o en medio de una familia, en medio de una ciudad, en el cual es un terreno en el cual el diablo creía que tenía la victoria. Y yo me puse a pensar
muchas veces en nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuántos les ha pasado que un niño cuando lo querés retar o lo querés sacar de un lugar que no tiene que estar porque lo va a romper, antes de irse del lugar donde vos lo estás sacando, te lo tira, ¿no? O cuando un niño tiene un hermanito, ¿sí? Y tiene sus cosas, se enoja porque son mis cosas, y cuando vos le querés dar lo mismo que tenía el otro, se enoja, bien, porque muchas veces nosotros tenemos como la tendencia al posesionamiento, perdón, ¿sí? Esto es mío, es mi posesión. Y al diablo muchas veces le pasa eso. El diablo piensa que hay áreas de nuestra vida que le pertenecen, porque por mucho tiempo estuvo dominando pensamientos, actitudes, por mucho tiempo estuvo haciendo estragos en nuestra vida, pero cuando la palabra viene, y por eso es importante tener un corazón dispuesto a recibir, cuando la palabra viene, lo que produce la palabra es luz. Lo que produce la palabra es un desparramo espiritual. El diablo tiene que huir. Amén. Lo que produce la palabra es un desconcierto espiritual. Hay algo que está pasando. ¿Qué pasa acá? Hay una verdad que está viniendo a mi vida, hay una verdad que está viniendo a esta área de tu vida. Hay una verdad que está viniendo a esta situación que el diablo lo tenía controlado, pero hay algo que está pasando. La palabra de Dios entra al mundo espiritual y puede hacer cosas increíbles. Por eso es importante entender que cuando predicamos la palabra, el mundo espiritual está totalmente atento a lo que tú estás escuchando y a lo que se está proclamando. Es importante entender que cuando la palabra de Dios se anuncia, se dice, y cuando la palabra de Dios la recibís, es importante entender que el mundo espiritual está con las antenas ahí paradas a ver lo que estás escuchando, lo que estás recibiendo y lo que estás aceptando y lo que estás declarando luego cuando venís aquí adelante. El diablo luego va a venir y va a decir: no, esa posesión es mía. No, lo que en la actitud y en lo cual vos te estabas manejando es así, no lo cambies. Por eso es importante entender que cuando salimos de este lugar y pasan situaciones, y como dice la palabra, vienen persecuciones, vienen diferentes cosas a nuestra vida, es importante entender que el diablo, como dice la palabra, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando que nuevamente te equivoques, buscando que nuevamente tengas esa actitud violenta, esa actitud agresiva, esa actitud en la cual abandones lo que tienes que hacer, esa actitud en la cual resuelva las cosas como las resolvías antes. Por eso es importante que Dios no solamente hable a tu vida, sino que transforme tu vida y que puedas posicionarte en la palabra de Dios. Amén. Santiago 4:7. El diablo no va a querer ceder tan fácilmente. Él no va a querer ceder fácilmente su terreno. Por eso es importante entender que es una lucha en la cual tenemos que estar dispuestos a pelear. Dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Cuánto le gusta eso? Vamos a declarar esto. Sométanse a Dios. Dice: me voy a someter a Dios, decir. Resistiré al diablo. Y con toda tu autoridad decir: y él huirá de mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Señor.
Mientras que no permitamos a Dios entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad, el que dominará, el que gobernará nuestra vida y nuestra ciudad será el diablo. Y esta es una verdad en la cual la palabra nos habla muy fuertemente, porque donde no reina el Señor, reina el diablo. Y tenemos que estar atentos a lo que en nuestra vida está reinando Dios o está reinando el diablo. Cuando nuestras actitudes siguen siendo las mismas, cuando nuestra forma de ser, cuando nuestra forma de relacionarnos, cuando nuestra vivencia sigue siendo la misma y sigue siendo en la cual guiada por pensamientos del diablo, tenemos que estar atentos y declarar que la palabra, cuando venga a nuestra vida, en la luz de la palabra, podamos ser libres y ser guiados por el Espíritu Santo solamente. Amén. Tercero, la semilla que cayó entre espinos. Volvemos a Marcos 14, lo que quedamos en el 18. Cuatro. Bien, otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las personas... Vamos, quería que lo lea. Las precauciones, las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Por lo tanto, reciben la palabra, pero no descansan en ella, no se humillan en la palabra, siempre creen que tienen que hacer algo más, conseguir algo más. Creen que sus conocimientos, sus estudios, riquezas, creen que pueden ayudar a Dios a obrar. Sigue por acá. Las riquezas, el afán de la vida, muchas veces hace ahogar la palabra. Por eso tenemos que humillarnos en su palabra y entender de que es ella la que tiene autoridad, es ella la que nos va a dar la victoria, es ella la que nos va a sacar del pozo, es ella, es su palabra. Hay algo muy interesante en la frase que habla el centurión, un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre en el cual tenía la autoridad para hacer lo que quería, pero cuando su criado estaba enfermo entendía quién tenía la autoridad y quién tenía la palabra para sanar a ese enfermo, y lo fue a buscar. Dice la palabra en Mateo 8, versículo 8, dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra, decí la palabra. No quería que le diera. Decí la palabra, le decía el centurión. Decila. Me hacía acordar de Elí. Decilo. ¿Cómo decía? Decilo, Enzo. Decilo, Enzo. Decí la palabra. ¿Por qué? Porque sabía la autoridad que tenía. Él conocía lo que era la autoridad. Conocía lo que era el poder de la palabra. Cuando él decía a una persona, a un siervo, que haga lo que quería que haga, lo hacía. Por eso es que es como le pasaba a Elí, que le decía a Samuel: decime la palabra porque sé que es importante, porque viene de Dios. Yo necesito escuchar lo que dice la palabra. Y a este hombre le pasaba lo mismo. Él entendía quién tenía la autoridad de la palabra. No importa que vengas hasta mi casa, yo no soy digno de que vos entres a mi casa, conozco mi
mi condición, pero solamente di la palabra. Amén. ¿A cuántos le gustaría de que Jesús diga una palabra para tu vida? Pero para eso tenemos que humillarnos, rebajarnos como se rebajó el centurión. Él dijo, esto yo no me meto porque no sé qué hacer. Yo sé el único que tiene la palabra para resolverlo, y ese es Jesús. Pero como cristianos tenemos que entender que para vivir una vida cristiana, una vida con Dios, toda nuestra vida tiene que estar sometida y humillada a Él, porque a Él lo necesitamos en todo. Decí conmigo, en todo. No lo necesitamos cuando estamos enfermos para que Él sane. No lo necesitamos cuando estamos necesitando un trabajo para que Él provea. Lo necesitamos en todo. Amén. Y como decía la palabra, hay veces que el afán de conseguir las cosas, el afán en la cual nosotros como hombres muchas veces queremos resolver las situaciones, nos hace no entender que tenemos el poder en la palabra, que tenemos la palabra de Dios para resolverlo, que tenemos la palabra de Dios para caminar y que nos vaya bien. ¿Hace cuánto que no dejamos que la palabra actúe en nuestra vida? Dile al que está a tu lado, preguntale al que está a tu lado, ¿hace cuánto que no dejas que la palabra actúe en tu vida? La última semilla dice que cayó en buena tierra y que esa tierra dio, ¿qué dio? Fruto. Dio mucho fruto. Recibir la palabra con un corazón bueno y recto, al contrario de la primera semilla en la cual cayó en un corazón duro, en un corazón insensible a la palabra de Dios. Recibir la palabra con un corazón perseverante, perseverar en la palabra de Dios. Recibir la palabra con un corazón que retiene la palabra de Dios. No solamente la escucha, sino la retiene, la hace suya, es mía, es mi palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que se cumple porque es la palabra que Dios me dio. ¿Hace cuánto que no te convences en una palabra que Dios te da? ¿Hace cuánto que no la haces tuya, en la cual vivís por esa palabra y hasta morirías por esa palabra? En discutir con el que quieras, porque es la palabra que Dios me dio. ¿Hace cuánto que no te pasa eso? ¿Hace cuánto que no vivís en una palabra lema? Una palabra en la cual vos decís, esta es la palabra que va a cumplirse en mi vida. ¿Hace cuánto que te olvidaste de la palabra que Dios te dio? Hay muchos que Dios le ha hablado y le ha dado mucha palabra. Pero ¿hace cuánto o hoy podés ver en tu vida cómo está tu vida y decir, no, yo tendría que vivir conforme a la palabra que Dios me había dado? Y estoy en esta situación, estoy en este momento, estoy en esta etapa en la cual yo creería que ya está, ya no tiene que haber cumplimiento en la palabra, no puede ser que viva así. Ya hace años que Dios me habló que tenía que hacer esto, lo otro, que iba a vivir esto, lo otro, y no lo estoy viviendo. Por eso es importante replantearse cómo estoy viviendo la palabra. Lucas 8:18, Jesús advierte una cosa. Dice, ¿cómo oímos la palabra? Lucas 8:18 dice, por lo tanto pongan mucha atención, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quita. Dice la primera parte, pongan mucha atención. En otras palabras, en la Reina Valera, dice que tengamos cuidado cómo oímos la palabra.
cómo la oímos, no si la oímos o no la oímos, sino cómo la oímos, con qué corazón la oímos, con un corazón endurecido, con un corazón en el cual se afana muchas veces de lo que puede llegar a ser o vivir en la vida, con qué corazón estamos recibiendo la palabra. Por eso Jesús dice, después de leer la parábola, le dice, no se afanen por oír la palabra, sino cómo oímos la palabra. Por eso la pregunta en esta noche es, ¿cómo estás viniendo a oír la palabra de Dios? ¿Y qué efectos está haciendo en tu vida la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en este tiempo en tu vida? ¿En qué palabra estás parado en este tiempo? Si bien tenemos una palabra lema como iglesia, pero en lo personal, cada uno tiene que tener una palabra de Dios que lo afirme, en el cual te pares en el nombre de Jesús y puedas levantar la cabeza e ir hacia adelante, como decíamos antes, que la palabra es progresiva, tiene que ir y avanzar. Dios no hará nada sin decírselo a sus profetas. En Amós 3:7 dice esta verdad. Se le complica porque es la primera vez que lo escuchaste, ¿no? Amós es un libro de la Biblia. ¿Cómo le fue? ¿Quién lo encontró? A ver. Vamos que podemos, vamos. Dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente. Escuchen, importante esto. El Señor omnipotente, sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. ¡Wow! Impresionante. El Dios omnipotente dice que Él no va a hacer nada sin antes revelárselo a vos y a mí. Impresionante. Dice que Dios está queriendo hacer algo. Dios está queriendo hacer algo en tu vida, queriendo hacer algo en tu familia, en la ciudad, pero Él no va a hacer nada sin antes revelárnoslos. Y hay a muchos que Dios ya le ha revelado lo que Él quiere hacer. A muchos le ha revelado ya lo que Dios quiere hacer, y no solamente lo que va a hacer, sino que específicamente lo que quiere hacer en tu vida para llevar adelante su propósito. Por eso es importante que Dios hable en nuestra vida, pero más importante es cómo oímos la palabra de Dios. Porque que Dios quiere hablar, claro que sí que Dios quiere hablar. Dios está expectante de ver corazones dispuestos, sin que estén endurecidos, sin que haya aflicción, en el cual no pueda soportar la palabra. Dios está buscando corazones dispuestos para hablar su palabra. ¿Cuántos corazones dispuestos hay acá? A ver, ¿cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Cuántos creen que hoy Dios le va a dar palabra de Dios? ¿Amén? Dios anhela hablarnos, pero muchas veces por amor Dios no lo hace. Porque como decíamos, Dios no quiere que la palabra se desperdicie, porque Él entiende que la palabra es importante. Por eso es que muchas veces Dios no nos habla simplemente porque nuestro corazón no está a la altura de su palabra. Nuestro corazón no está a la altura de su palabra, simplemente porque Dios no quiere que se desperdicie. Y muchas veces decimos, pero Dios no me habla. Pero ¿cuántos cambios Dios ya te pidió que hagas en tu corazón, en tu vida? Y muchas veces no lo hicimos.
¿Cómo Dios va a seguir hablándote simplemente para estropear tu vida? Porque no lo vas a poder hacer, o porque tarde o temprano cuando te pasa una cosa se te va a olvidar, o lo vas a desperdiciar la palabra de Dios. Por eso es que Dios guarda su palabra para el momento que Él cree necesario. Y cuando Dios te habla, esto es hermoso. Cuando Dios te habla es porque lo podés hacer. Cuando Dios te habla es porque estás en el momento indicado para que Dios obre en tu vida. Cuando Dios te habla es el momento indicado. Por eso es que hay que tener expectativa en nuestro corazón para cuando Dios habla. Creer que es importante, porque cuando Dios lanza la palabra, empieza a producir en nuestra vida la aventura de su palabra. Amén. Cerrá tus ojos ahí en tu lugar. Yo quiero leerte 2 palabras más antes de terminar. Ahí con tus ojos cerrados, yo te lo quiero leer. Te lo quiero regalar en el nombre de Jesús. Y antes de que te lea la palabra, tomate un minuto para hablar con el Señor. Si deseas de lo más profundo de tu ser que Dios te habla en esta noche, pedile al Señor. Pedile que Él saque de tu corazón, de tu vida, todo lo que pueda llegar a estorbar la palabra. Y dice la palabra de Dios: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Están dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Dice el Señor, lo mejor está por venir, lo mejor de tu vida está por venir, pero para eso, vengan, dice el Señor, pongámonos de acuerdo, pongámonos de cuenta a lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Y dice en Salmos, el Señor dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. El Señor velará por ti. Cuando Él da su palabra, cuando Él suelta su palabra en tu vida, Él vela por ti, Él intercede por ti. Él acompaña tu caminar hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Dios es el más interesado en que se cumpla la palabra. Pero es importante cómo venimos a recibirla, con qué corazón. Seguí adorando ahí en tu corazón al Señor. Espíritu Santo,
noche yo declaro, Señor, que tú vas a hablar palabra clara, Señor, para aquellos que están necesitando entender situaciones en su vida. Palabras claras, Señor, en las cuales tú vas a revelar tus designios. Señor, pero en esta noche yo declaro que todo corazón en el cual, Señor, se ha endurecido, todo corazón, Señor, que no puede escuchar claramente tu palabra, declaro en el nombre de Jesús que se sensibiliza a tu voz. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, corazones dispuestos a aceptar, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús, Señor, el camino libre para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te invito a todos aquellos que necesitan y quieren una palabra de Dios, que te pongas de pie ahí en tu lugar. Si Dios tiene que hablarte, necesitas escuchar una palabra de Dios personal para tu vida, en la cual transforme, sane, libere. Dios quiere hablarte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos ahí al cielo. Y declaramos, Señor, habla, que tu siervo, Señor, escucha. Habla, Señor, habla. Háblame, Señor. A muchos Dios tiene que recordar, porque ya le ha hablado mucho. Los pies de Cristo. Hay a muchos que Dios le está diciendo: hoy vuelvo a recordarte. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que decido bajar para hablarte, para recordarte la palabra que por una u otra razón has desechado, has dejado a un costado. Dios te dice: hoy vengo a recordarte, hoy vengo a hablarte. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo que te levantes, que venga, que estemos a cuenta, porque yo voy a mostrarte el camino, la senda en la cual tengas que caminar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habla, Espíritu Santo, en esta noche. Haz lo que yo ya no puedo hacer: hablar a los corazones, convencer. Aleluya. Ministrar, sanar, liberar. De lo único que estoy seguro es que hoy Dios te quiere hablar. Santo, 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 cantamos santo, 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 es el Cordero. Cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Cordero. Santo, cantamos Santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el Cordero. Vamos a hacer una oración en esta noche. Seguí con tus manos levantadas, las dos manos levantadas al cielo, y vamos a declarar. Decí conmigo: Señor Jesús, yo hoy rechazo
toda mentira del diablo. Rechazo todo lo que hizo que mi vida no dé el fruto que estaba pactada tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta noche, yo declaro que tu palabra produce el fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Seguimos adorando al Señor. Hermanos, Santo, Santo, que Dios te hable. Cantar